Bueno, comenzamos. Hoy estamos en nuestro tercer programa del Ministerio Tiempo de Libertad. Quería comenzar contando una experiencia que tuvimos hoy. La semana pasada hablábamos en cuanto a orar, cambiar nuestra mentalidad cuando estamos haciendo una oración, y debemos orar con una mentalidad de dominio, de trono, porque estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestes. Orar con una mentalidad de completos, de que en Cristo no nos falta nada, que en Cristo poseemos la bendición, poseemos autoridad, la vida Zoe, tenemos la misma vida de Cristo en nosotros. Entonces, al tener esa mentalidad, de acuerdo a nuestra realidad espiritual, nos hace ser mucho más efectivos en la oración. Y cada vez que oramos, vamos a orar desde el propósito, para el propósito, y no con una mentalidad de necesitado. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, te pido, Señor, salvame, Señor, libérame. No, porque el Señor ya hizo todas esas cosas en la cruz del Calvario. Por eso la última exclamación de nuestro Señor Jesucristo fue: consumado es, la obra fue completada. Cerca del mediodía me llama una señora afligida, desesperada, sobre todo por el hijo, y me dice: ¿sabes qué? Mi hijo tiene mucho tabaco, toneladas de tabaco, no las puede vender, tiene que venderlas, tiene empleados por pagar, todos están esperando que él pueda vender para poder cobrar y así pagarle, sobre todo a los empleados, ¿no? Y encima, yo no sé mucho del tabaco, pero lo califican por categoría, y él le estaban calificando por una categoría inferior de la que tiene que ser. Entonces, si lo vende menos y no logra cubrir sueldos. Sobre todo esa era la preocupación de él. Entonces me dijo si podemos orar. Y yo le dije que bueno, que vamos a orar. Me dice: dame una ayudita. Porque hay gente que piensa que los pastores somos una especie de brujos, así, o de adivinos, que vamos y consultamos. Y yo, más por compasión a ella, le dije: bueno, vamos a orar. Y le dije que vaya y le diga a su hijo, que le recalque bien, que hoy va a vender el tabaco y lo va a vender al precio que tiene que ser, y va a tener dinero en la mano y va a poder pagar. ¿Sí? ¿Así ve? Sí, así es, le digo. Vaya y dígale, le digo, que quede bien claro en su hijo que el que va a hacer la obra es Dios. Entonces ella fue y bueno, antes de irse, de colgar, le dije: y llámeme más tarde, cuénteme cómo fue todo. Eso fue cerca de las 12 del mediodía, tipo 5:30, casi 6 de la tarde, me llama y me dice: José, quiero decirte que fue todo como vos dijiste. Vendió el tabaco, usted va a decir: pastor, está fomentando al vicio, al cigarro. No estoy fomentando a nada. Yo solamente vi un hombre que no podía vender su producto y solté la palabra para que pueda venderlo y pueda pagar a los empleados, que detrás de su empleado hay familias, hay hijos que esperan cobrar su dinero, ¿no? Así que fue efectivo cuando oramos y fue productivo, y el Señor le abrió esa puerta que él la tenía cerrada ya hace varias semanas que venía así. Lo hice por convicción de parte del Espíritu de soltar esa palabra. Entonces, esto es lo que quiero contar. Cuando uno entiende la posición en la que se encuentra en Cristo, y los hijos estamos en Cristo, no tenemos necesidad de estar: Señor, te suplico, por favor, sálvame, ayúdame, porque es como si Dios no quisiera hacerlo y nosotros estamos tratando de convencerlo para que Él lo haga. Como cuando los hijos te piden: por favor, papá, por favor, papá, por favor. Nosotros creemos que con el Señor es exactamente lo mismo, y no es así. Más allá que el Señor Jesucristo nos enseñó que la parábola de, no me acuerdo bien, de la viuda que insistía, entonces nos enseñaron que nosotros debemos insistir y clamar. Pero eso es una oración hecha antes de la cruz. Y antes de la cruz todo eran promesas sin cumplir, era verdad prometida. Y después de la cruz ya son promesas cumplidas, promesas consumadas y verdad terminada, hecha. ¿Sí? Entonces desde ese punto es que nosotros debemos orar. Y hoy vamos a continuar hablando de dónde radica el problema en los santos, en los hijos, porque la palabra nos declara que nosotros somos herederos y coherederos juntos con Jesucristo. Serían en criollo más claro: lo que es del Señor es nuestro. Nos pertenecen todas las cosas. Todo lo que es de Él es nuestro. ¿Lo decimos nosotros? No, Él lo dice. Por eso hay que entender cuando Él nos dice que nosotros somos la esposa.
Ahí está hablando del derecho legal que tenemos como esposa. No somos la novia de Jesucristo, somos la esposa. Si fuéramos la novia y tenemos intimidad con Él, estaríamos adulterando. Pero nosotros no somos la novia, somos la esposa del Señor Jesucristo. Y como esposa tenemos los derechos legales, que todo lo que de Él nos corresponde a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Qué significa ser más que vencedores? Yo aprendí que, por medio de un ejemplo, que ser más que vencedor es cuando el boxeador va al ring, se agarra trompada con el oponente, vuelve todo golpeado a la casa, todo lastimado, casi no puede ni ver de los ojos hinchados que tiene, pero viene con el título de campeón y un cheque que son miles de dólares. Y se lo entrega a la esposa. Y la esposa lo disfruta. Entonces ella es más que vencedora. No recibió ni un solo golpe, ni una sola agresión, pero se llevó todo el dinero. Bueno, el boxeador es el vencedor y la esposa es más que vencedora. Jesucristo fue a la cruz, recibió toda la ira del Padre, recibió todo el castigo que era sobre nosotros, fue sobre Él, y nosotros quedamos como la esposa, la iglesia más que vencedora. Entonces quería hablar un poco que nosotros somos herederos y somos coherederos, tenemos doble herencia. Por eso el Señor nos llama la congregación de los primogénitos. En nuestra cultura y en nuestro contexto social, ser el primogénito, el primero, no dice mucho, pero en la cultura judía sí decía mucho. Ser el primogénito era recibir la doble herencia. Si son 7 hijos, se dividía la parte en 8, porque el mayor se llevaba la doble herencia. Entonces nosotros somos doblemente herederos. ¿Dónde estaría el problema de la iglesia? El problema de la iglesia no es que no ora, por eso no posee la herencia. El problema de la iglesia no es que no es santa. La iglesia es santa, la iglesia ora, la iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad, la iglesia está completa. ¿Dónde radica el problema? Que no poseemos la herencia en el ámbito de lo natural o parte de la herencia, porque hay otra parte que la vamos a heredar en su totalidad cuando estemos ya en la eternidad. Pero mientras tanto aquí en la tierra, ¿por qué no recibimos lo que nos corresponde? Algo para decir, algo para acotar, porque la veo así con ganas de kilo. Déjame hablar, que ya hablaste mucho. Ya me iba a adelantar yo, pero bueno, no es que no lo hice porque ya después me retan, porque dice que yo me adelanto. No. Bueno, la dejé sin palabras, por fin, señor. Has dicho todo lo que quería decir. Entonces, el problema radica no en que el hijo no ora, el problema radica en que el hijo todavía es niño. Por eso quiero leer una cita bíblica en Gálatas 4:1 que dice: pero también digo, entre tanto que el niño es heredero, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Dónde está el problema? El problema, vuelvo a repetir, no es que te falta fe, no es que no oras lo suficiente, porque hay gente que ora desde que amanece hasta que se hace la noche y realmente cree, pero no manifiesta nada, no extrae nada de la vida eterna, no posee herencia, porque el problema no es el no orar o el no tener fe, el problema es que estamos en un estado mental de inmadurez. Y es una inmadurez en cuanto al conocimiento de Cristo en nosotros. Porque algunos podrían decir: no, pero yo soy maduro, soy una persona grande, seria, respetable, voy a los cultos todos los domingos, llego temprano, nunca falto, tengo una vida de buen testimonio, que está perfecto todo eso. Pero la madurez de la que hablamos es una madurez del conocimiento de Cristo en nosotros. La vida de Cristo en el Hijo. La vida de Cristo revelada a cada uno de los santos. Entonces nosotros como hijos de Dios, como herederos, es nuestra responsabilidad, nuestro deber, nuestra obligación, por decirlo así, ser personas que se dedican a conocer la vida del Hijo en nosotros. Porque este es el lema de todos los santos. Ya no vivo yo, Cristo
vive en mí. Por eso Pablo dice, al Padre le plació revelar a su Hijo en mí. Acá hay un detalle especial, diferente, que para resaltarlo, Pedro conocía al Señor Jesús, pero lo conocía fuera de él. Por eso cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, y lo señala. Y él dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero tiene la revelación del Hijo desde afuera. Ahora Pablo dice, yo no lo conozco a Jesús según la carne, yo no conozco al Cristo que vos conocés, Pedro, o que vos has conocido. A mí el Padre le plació revelar a su Hijo, ¿dónde? En mí. En nosotros. Pablo tiene una revelación mayor que la de Pedro. Pedro lo tiene externamente, pero Pablo lo tiene al Señor como revelado en nosotros. Por eso es Cristo nuestra vida, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. En este asunto de lo que estamos hablando en cuanto a al crecimiento de Cristo en nosotros, la formación de Cristo en nosotros, cuando nosotros nos notifican que estamos en Cristo. ¿Por qué digo nos notifican? Porque muchas veces nosotros pensamos que el día que yo levanté la mano fue el día que Cristo me metió en él, y no es así. Yo en Cristo estoy desde la cruz. Desde la cruz que nosotros hemos muerto al viejo hombre y hemos nacido nuevamente y hemos resucitado con él para vida eterna. Entonces, pero desde el día que a nosotros nos notifican que estamos en Cristo, nuestra tarea no se trata de hacer algo. Nuestra tarea se trata más bien de saber mis derechos, de saber lo que me corresponde, de saber lo que ya soy, de saber lo que ya tengo. Por eso los santos, lo que debemos hacer es buscar congregaciones no que nos entretengan, porque las congregaciones muchas veces se llenan. ¿Pero de qué se llenan? De niños malcriados. ¿Cuáles son los niños malcriados? Los que no lo dejen que digan nada, no reciben corrección porque se ofenden y se van. Son los que los que no quieren ser corregidos, son los que no quieren ser enseñados, pero están los malcriados que el pastor a mí siempre me mira, pero nunca me saluda. Me voy a otra congregación. En esta congregación no tienen un programa para contener a mi hijo. Entonces, eso es, buscan las 7 diferencias entre una congregación y otra. Lo que pasa es que a veces creen que vos te congregas con los santos como un club social. No tienen la mentalidad que vengo a ser capacitado, a ser enseñado, sino que voy a ver con qué me van a entretener, o está esa necesidad de aprender o escuchar algo nuevo. Así es, porque ahora, hace un tiempo atrás, espero no ofender a nadie, pero sobre todo a la persona que me mandó un mensaje, me dice, no sé a qué congregación ir porque no tienen un programa para mis hijos. ¿Y cuál sería el programa? El programa, yo deduzco que se refieren a una horita feliz, a una escuela dominical, donde lo tengan al niño mientras los papás están sentados ahí al frente escuchando lo que el pastor le dice o quienes te hablan en el púlpito, ¿no? Pero yo le respondí, lo que pasa es que, porque no se congrega con nosotros, yo le digo, mira, nosotros no tenemos programas para entretener a la gente. No me respondió nunca nada, me parece que se ofendió. Digo, nosotros no tenemos programas, yo puedo hacer programas de contención para jóvenes, para niños, pero en la congregación de nosotros la gente no viene a ser entretenida. En la congregación de nosotros la gente viene a ser entrenada. Y ese es el problema. Hoy tenemos una generación de jóvenes que no manifiesta reino, no ejerce machal, no ejerce dominio, por el mismo hecho que en las reuniones de jóvenes, en las reuniones de la semana, lo único que hacen es entretenerlos. Hoy hamburgueseada para que vengan todos los jóvenes, mañana una piciada, mañana una videada. O sea, ¿y cuándo te vamos a entrenar con una mentalidad del reino para salir y manifestar la vida de Cristo en nosotros? Que ese es el objetivo de los herederos. Que podamos ser una expresión de Cristo en la tierra. Como cuerpo de Cristo debemos ser la imagen visible del Dios invisible aquí en la tierra.
Entonces los santos, lo que debemos hacer es dejar de buscar congregaciones donde nos entretengan. No sabe, hermano, cómo se sintió el poder de Dios hoy. Caía escarcha sobre mis brazos y en los bolsillos. Yo agarré escarcha de oro y la puse en mi bolsillo. Pero al otro día no tenés cómo pagar tu cuenta. ¿Es mala las manifestaciones? No, son buenas las manifestaciones, pero no edifican a los santos. Nosotros necesitamos ser edificados en una palabra rema, una palabra que nos empodera, una palabra que nos capacita para enfrentar el diario vivir. Y cuando venga el lunes, cuando venga el martes, cuando venga el miércoles, cuando vengan las crisis, cuando vengan los días malos, vos estés preparado para no atravesar, sino para saber llevar y resolver tu situación por una palabra revelada. ¿Sí? Por eso es importante entender que no estamos en contra de las manifestaciones, no estamos en contra de que los cultos dancen, la gente se alegre, se caiga al piso, llore, flote en el aire, de las escarchas de oro. No estamos en contra de eso, solo estamos diciendo que eso no edifica a los santos. Necesitamos que en los cultos nos entrenen, en las reuniones, porque más bien, quiero decirle algo, una corrección también me hago yo mismo, el culto no es el domingo, el culto somos nosotros, el culto del Señor, somos nosotros mismos el culto del Señor, donde le rendimos culto a Él todos los días de nuestra vida. ¿Y qué es el domingo entonces, José? Y el domingo es la reunión donde los santos se congregan para ser capacitados y entrenados para después salir el lunes y expresar vida de reino en la tierra. ¿Sí? Entonces, tenemos que primero sacar esa mentalidad de niño malcriado, que el pastor no me saludó, que a mí no me dejan tocar la guitarra, por eso no voy a ir más, que a mí me dijeron que si no subo con corbata entonces me cambio de congregación, que me están criticando mucho si el vestido es muy largo, muy corto. O sea, nos hemos concentrado en las apariencias, en las conductas, que no es malo, pero hemos dejado de lado la formación y la capacitación de los santos para ser lo que ya somos, ministros competentes del nuevo pacto. ¿Es malo ser niño? No, no es malo ser niño. Por un tiempo no es malo ser niño. No es malo tener un comportamiento y una actitud de niño por un tiempo, pero después que pasan los años y el hijo nacido de nuevo ya lleva sus 40 años dentro de una congregación, ya tiene bigote y todavía sigue con los caprichos de niño, entonces eso sí es feo. Me gustó lo que decía un pastor, un apóstol. Él dice, no es malo ni es feo limpiarle la boquita a un bebé, pero limpiarle la boquita a un bebé con bigote es bastante desagradable, ¿no? Es bastante desagradable. Entonces hay que empezar a cambiar una mentalidad de niño malcriado, porque te lo quiero decir, si te enojas porque tu pastor no te saludó, si te enojas porque el hermano dijo tal cosa de vos, me cambio. Hay gente que no se aguanta una sola cosa, no se aguanta una sola corrección, no se aguanta una mirada, no se aguanta nada y se va a la iglesia contando, no, estoy orando. ¿Para qué estás orando? Para ver dónde me congrego hoy. Y estoy orando para ver dónde me congrego hoy. Entonces yo, si alguien me dice a mí, estoy orando para ver dónde me congrego, bueno, buscaste otro lugar, porque acá no tenemos niños caprichosos, porque el día de mañana te vas a encontrar con algo que no te gusta. Estoy orando porque no me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Que no te gusta que te digan la verdad, no te gusta que te confronten, que te corrijan. Nosotros hacemos charlas matrimoniales y después de que hacemos las charlas matrimoniales, o sea, nos juntamos siempre cada tanto los matrimonios y se levanta polvo. Los hombres siempre después, a veces me dicen después de la reunión, José, vos me hundiste a mí. No, pero al hundirte a vos me hundo yo también, porque yo también soy hombre, le digo, y quedan así a veces. Una vez uno se quedó molesto y le digo, bueno, pero es la verdad lo que hablamos. Entonces, pero él se la aguantó, fue bien hombrecito, se la aguantó y no dijo, me voy porque dijeron algo que no me gustó. La gente, cuando vos decís algo que no, ya no me agarra vuelo. Parecen golondrinas, van de un lado a otro. Tenés que sentarte y quedarte en un solo lugar hasta que Cristo sea formado en tu vida, hasta que Cristo sea manifestado en tu vida. Como herederos de Dios, es nuestra responsabilidad salir de un estado de inmadurez. Pero la inmadurez, ¿dónde la tenemos? ¿En el espíritu? No, en el espíritu nosotros estamos completos. En el espíritu a nosotros nada nos falta.
En el Espíritu somos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, con el mismo rango de poder, autoridad y jerarquía, sentados juntos con Jesucristo en los lugares celestes y en Jesucristo. Soy tremendo. Otro día vamos a hablar de esas dos palabritas nada más. Pero en el Espíritu estamos conformados a su imagen y el estado de inmadurez lo poseemos en nuestra mente. El estado de inmadurez lo poseemos en nuestra mente, que todavía seguimos siendo esclavos de muchas cosas que nos matan, esclavos de vicios, esclavos de pecados, que en los santos eso debería ser normal no manifestar pecado. ¿Por qué? Porque los santos, al ser santos ya en el Espíritu, lo más normal es manifestar santidad. No estamos condenando a nadie, pero lo más normal en un hijo de Dios es no pecar. Por eso el apóstol Juan dice: el que es hijo no peca, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y el diablo no le toca. Miren qué tremendo que eso, de ahí se podría hablar tantas cosas, ¿no? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿De dónde naciste? De Dios. ¿Y por qué todos los problemas siempre te terminan venciendo? Si vos has nacido de Dios, el mundo no te vence, el sistema no te puede vencer. Y la otra, y el diablo no le toca. Siento que el diablo esta mañana hablaba con alguien. Anoche vi una sombra y no pude dormir en toda la noche y sentía ruido. Deja de comer tanto y acostate a dormir. Deja de comer tanto y acostate a dormir sin el estómago tan lleno, y va a dejar de ver cosas. El asunto es que los santos todavía le temen al diablo. ¿Cómo le vas a temer al diablo? Es que el diablo me tocó. El diablo tocó a mis hijos, el diablo tocó mi casa, el diablo tocó el diablo no te puede hacer nada, porque el que es hijo de Dios, el diablo no le toca. No, pero a Job Dios le permitió. Primero, que vos no sos Job. Segundo, que Job incluso es antes de Moisés, o sea, te registran a vos. Y tercero, que a Job el diablo le pudo hacer lo que le hizo, primero, porque tenía el permiso de Dios. Y segundo, porque Job pertenecía al antiguo pacto, y en el antiguo pacto todos eran de naturaleza no nacida de nuevo, y en el nuevo pacto los hijos somos de naturaleza nacida de nuevo, y todo lo que es nacido de Dios, el mundo no le vence y el diablo no le toca. Entonces nosotros, siendo libres, los hijos del eterno Dios, creados en Cristo Jesús, siendo verdaderamente libres, muchas veces vivimos como esclavos, pero en un estado mental de esclavitud. Seguimos atados incluso a la religión. Voy a decir algo que muchas veces no le va a gustar a muchos, y no le gusta mucho cuando le digo. Nosotros muchas veces creemos que la religión católica es la errada, que los mormones son los errados, que los testigos de Jehová son los errados, y que los evangélicos son los correctos. A veces la gente me pregunta: José, ¿vos de qué religión sos? De ninguna. ¿Cómo no? ¿No sos evangélico? No soy evangélico, le digo. Y sobre todo la gente que yo conocía, cuando le digo que no soy evangélico, ¿y de qué soy ahora? Y ahora soy de Cristo. Entendí que el Señor no vino a traer religión, el Señor vino a traer un reino, y nunca nos llamó la religión evangélica, ni siquiera el cristianismo vino a traer el Señor. ¿Cómo que el cristianismo? No, se dice que llamaron cristianos a los hijos de Dios. No, cuando le llaman cristianos en el Hechos de los Apóstoles, que podemos ver, los llamaron en un tono despectivo, en un tono de burla. Ahí están los pequeños cristitos. Fue algo despectivo, fue algo para burlarse, pero el Señor ni siquiera nos llama cristianos, no nos llama mucho menos evangélicos, no nos llama católicos. Ahí vienen mis hijos los católicos, ahí vienen mis hijos los evangélicos, ahí vienen mis hijos. No. El Señor tiene hijos y tiene un reino, y nosotros somos hijos de ese reino. Incluso ese título de religión ha cerrado la puerta a mucha gente. Vos, la gente, cuando le querés hablar, ¿qué religión? Evangélico, no me hables. ¿Qué religión? Te digo Jehová, no me hables. ¿Qué religión? No soy de ninguna religión. Entonces la gente se abre más para hablar. Y es verdad, el Señor me decía: ¿vos de qué religión sos, Jesús? No, yo soy de los fariseos. No, nunca se identificó con ninguna religión. Él vino a traer un reino, por eso él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nunca dijo porque los evangélicos estamos presentes, porque el cristianismo ha aparecido hoy. No. Si te ofende, lo siento. Es que yo creo también de que las personas ya están cansadas de la religión.
mucha gente con la que hablamos ya no quiere saber nada de la religión. Necesita ser libre de esas estructuras mentales que ellos tienen de una religión, de que tenés que hacer ciertos ritos para pertenecer a una congregación, o tenés que, muchas veces la gente no quiere diezmar, ofrendar, por eso es como que su mente se cierra a lo que uno... Mirá cómo causa división la religión. Algunos decían, este se volvió ecuménico. No, no me volví ecuménico, ni estoy apostando a la unidad de todas las religiones, porque eso es imposible y nunca se va a lograr eso, créeme, te lo puedo asegurar, nunca se va a lograr que haya unidad en todas las religiones, porque para que haya unidad tendría que haber unidad de pensamiento, y todos, desde por sí, ya pensamos iguales. En una familia todo el mundo piensa distinto, así que eso no es real, pero te vas a dar cuenta cómo la religión crea barreras, nosotros los evangélicos, nosotros los testigos, nosotros los mormones, y después incluso dentro del mismo cristianismo, ¿vos qué rama sos? El otro día alguno me decía, ¿de qué rama sos usted? ¿De qué rama es? Me decía. Y no soy de ninguna, y mi esposa dice, ¿por qué te pusiste nervioso? Y me pongo nervioso porque me hacen preguntas tontas, le digo, y no sé qué responderle, si decirle no seas tonto, no preguntes cosas tontas, o qué le digo, pero te pones nervioso porque yo no quiero ofender a nadie, y me dice, ¿de qué rama sos vos? Y yo no soy de ninguna rama, si no soy de árbol tampoco, ¿viste? No sé qué rama pertenezco. Y después otro me dijo, tu fichero de culto, amado, y te hacen la voz gruesa, ¿viste? Porque mi fichero de culto es número pi, no voy a decir porque si no ya sabes quién me estaba diciendo. O sea, esas cosas crean barreras y crean diferencia entre la gente y crean contienda entre los mismos santos. Hay peleas que yo soy de tal, y recuerdo cuando Pablo los ve a los corintios carnales, celosos, pleiteros, contenciosos. No, porque yo soy de Cefas. Cefa es Pedro, para los que no saben, yo soy de Apolo, y otro, no, yo soy del apóstol Pablo. Y Pablo se parece, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Acaso Cristo está dividido? Yo soy, ustedes no son de nadie. Cristo es dueño de ustedes, y si hay algo que les pertenece a ustedes, somos nosotros también de ustedes. Pero los santos entran, no, porque yo soy del ministerio tal, yo soy del apóstol tal. Bueno, no soy de nadie, porque Cristo es tu dueño. Por eso cuando Cristo, vuestra vida, no estoy hablando de que no hay que sujetarse a los pastores, por favor, no. Santos, santos deben sujetarse a sus pastores, obedecerles y colaborar con ellos y participar con ellos y estar con ellos y ser fieles a ellos, no fieles ciegamente. No, entiéndase bien, ¿sí? Pero a lo que voy, que estoy hablando, que todas esas cosas, religión, de que yo sé acá ya, de los bautistas, los anglicanos, los sabatistas, los adventistas, todo, crearon eso, yo soy acá, y eso solo crea divisiones, pleitos, contienda, competencia, y no llegamos a ningún lado. Incluso se miden las congregaciones, ¿cuántos miembros son ustedes? Medir la calidad de una congregación por la cantidad de miembros, pero amontonar gente no es lo mismo que edificar gente. Como Soli siempre dice, no es lo mismo traer en un baldío un montón de ladrillo que traer a un baldío ladrillo y empezar a edificar. Hay mucha diferencia, ¿sí? La congregación se va a medir en su calidad de cuánto tenemos de Cristo en nosotros, de cuánto podemos influenciar en la sociedad con la vida de Cristo en nosotros. Podés ver el crecimiento de una congregación. Si vos vas a un barrio y hay una congregación grande y sigue la misma prostitución, sigue la misma delincuencia, sigue la enfermedad, sigue la pobreza, sigue la miseria, sigue todo el mismo ambiente, entonces no estás edificando y solo estás amontonando, ¿sí? La iglesia de Pedro era una iglesia más o menos de 8.000 miembros, los santos de Jerusalén, pero no influenciaban como los santos que pastoreaba el apóstol Pablo, que le llamaron, ahí vienen los que trastornan al mundo. ¿Y cuántos eran los que trastornaban al mundo? No, eran como 15.000, no recuerdo en este momento, pero eran entre 7 y 12 santos, entrenados por el apóstol Pablo para trastornar una sociedad completa. Y créanme que lo hicieron. No es la cantidad, no estoy en contra de la cantidad, estoy a favor de la cantidad, estoy a favor de las masas, pero no cuando son solamente masas y no hay edificación ni formación de Cristo. Una de las iglesias más grandes, no sé si en Colombia o en Guatemala, en un lugar, en una ciudad determinada, el 85% de la población es
hija de Dios, evangélica, no sé cuál es la rama que tiene, pero es la ciudad con más delincuencia, suicidios y homicidios que existe. ¿Cómo puede ser que el 85% sea creyente, pero sigue en el mismo nivel y más elevado en delincuencia, en asesinatos, en robo, en prostitución y en todo? Es porque solamente amontonan gente, pero no capacitan a santos para que salgan y sean influencia y sean manchados en la tierra. Pero bueno, para continuarse con este tema, estamos hablando de la inmadurez de los santos, que la tenemos en nuestro estado mental, ¿sí? En nuestro estado almático, no espiritual. José, te hago una pregunta. Las personas, entonces, para que entiendan, ¿qué es lo que llamamos entonces inmadurez? O sea, están en un estado de inmadurez, ¿sí? Ahora, ¿cómo salen de ese estado de inmadurez? Es buena la pregunta. Para poder salir de ese estado de inmadurez, debemos exponernos a la palabra revelada. La palabra revelada del nuevo pacto. Vuelvo a repetir, nosotros vivimos después de la cruz. Si vos a un niño cuando se enferma le traes un medicamento que está vencido, no le hace nada. Ves, si este medicamento es trucho, no sirve para nada. No, el medicamento es bueno, solo que ya caducó, no tiene efecto en tu cuerpo, incluso te puede hacer mal. El asunto es que a los santos nosotros queremos edificarlos bajo el nuevo pacto, pero con una verdad que caducó, que es la del antiguo pacto. Y queremos seguir haciendo a los santos que oren más para que tengan más poder, que es lo que hablábamos la semana pasada, la clase pasada, que el problema es que no tiene fe, que me parece que tiene que dar más vueltas, como Josué dio las vueltas en Jericó, y que después de... Yo conozco ministerios que dan vuelta a la cárcel y lo han hecho durante muchos años, y realmente respeto ese esfuerzo que ellos hacen, y admiro esa fuerza de caminar de noche y vueltas para que los presos se liberen y se conviertan al Señor. Yo deduzco que hacen eso, pero no hay efecto, no hay efecto. La cárcel sigue llenándose de delincuentes. Es más, la cárcel la están por trasladar a otro lugar y que se haga más grande, porque ya no caben acá. O sea, vos te tenés que dar cuenta que si después de tomar un medicamento durante un cierto tiempo no te hace efecto, inmediatamente tenés que ir al médico para que te cambie el medicamento. Porque a veces pasa que el doctor te da y dice, si no hace efecto, vuelve que te vamos a dar uno que te da efecto. Entonces los santos estamos siendo entrenados en un pacto que ya caducó. Por eso muchas veces nos frustramos cuando intentamos hacer cosas y no nos salen. Probamos con ciertas cosas y no resultan, y no vemos el efecto favorable y nos sentimos mal. Hay gente que dice, yo no voy mal a la iglesia porque desde que voy me va peor, o desde que voy me terminé divorciando, se terminó muriendo mi mamá, mi papá. Pero es porque no hemos operado en un pacto que corresponde, y que estamos, o sea, sí operamos pero no funcionamos, no seguimos las normas de este pacto. Entonces, para salir de ese estado de inmadurez que vos me preguntabas recién, para salir de ese estado de niñez mental, que tenemos que exponernos a la verdad que es vigente en este nuevo pacto, que es la verdad presente. La verdad presente, ¿cuál es? Cristo en nosotros. Es el consumado, es de la cruz. Es que estamos en un pacto nuevo, con mejores promesas, en un pacto con mayores promesas, y el pacto es mejor porque es un pacto según el orden de Melquisedec, y es un pacto eterno. Es el pacto eterno, es el pacto donde todo está consumado. Vivimos después de la cruz, no esperando que algo suceda, sino viviendo lo que ya sucedió. Es importante entender esto. Antes de la cruz, la palabra era una verdad prometida. O sea, Dios prometía. Después de la cruz ya no es una verdad prometida, es una verdad cumplida. Por eso cuando la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es el conocimiento de la verdad que te libera. No es la verdad que te libera en sí, sino es el conocer la verdad. Pero ¿cuál verdad? La verdad cumplida, la verdad consumada, la verdad hecha. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender los santos, a empezar a renovar nuestro entendimiento de acuerdo a nuestra realidad espiritual. Nuestra realidad espiritual es que nosotros ya somos santos.
Y cuando uno empieza a entender su realidad espiritual, empieza a vivir de acuerdo a lo que uno empieza a entender. Mientras yo crea que todavía no soy santo, que tengo que seguir haciendo mérito para ser santo, entonces vivo una vida esforzándome para tratar de ser santo, y cuando no lo soy, me frustro. Cuando fallo, me frustro. Entonces, al no entender que yo soy santo, no puedo ser libre. No puedo experimentar la verdadera libertad. Pero desde el momento que entiendo y digo, wow, la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es la que me santificó. Entonces yo ahora soy santo. Entonces ya no más voy a vivir en el pecado. Ahora voy a empezar a caminar de acuerdo a lo que yo ya soy en Cristo. En la posición que ya estoy. En la posición que ya estoy. Por eso mucha gente dice, miserable de mí, pobre de mí, somos vil basura. Yo he escuchado muchas veces decir, somos nada, somos trapo de inmundicia. Yo no soy trapo de inmundicia. Dios no me llama trapo de inmundicia. Dios me llama su escogido, su amado. Dios me ama, incluso con el mismo amor que ama al Señor Jesucristo. Dios me escogió, me llamó, me santificó, me justificó, me redimió, me perdonó, me salvó y me glorificó. Él nos llama herederos, embajadores, somos sacerdotes. Y vos decís que somos trapo de inmundicia, entonces ¿a quién creo? ¿A lo que me dice un pastor que puedo ser trapo de inmundicia o un predicador? ¿O a lo que la palabra me dice? El otro día Soli decía, nada de lo que la palabra dice y yo no crea, entonces no lo voy a disfrutar. Yo todo lo que la palabra dice y lo tomo, yo lo disfruto. Cuando yo empiezo a entender mi posición en Cristo, desde ahí yo empiezo a vivir mi vida en la tierra. Desde ahí yo empiezo a ejecutar mi vida natural en la tierra, desde lo celestial, desde lo espiritual. Por eso lo que todo santo debe hacer es estar constantemente expuesto a la verdad de Cristo en nosotros. Por eso cuando nos empezamos a exponer esa verdad, vamos a empezar a dejar de ser niños, de ser inmaduros, de ofendernos por cualquier cosa, de ofendernos por cuando nos confrontan con la verdad. Yo he crecido dentro de la iglesia y he visto tanta gente cambiarse de congregación, y vos te pones a pensar y ves hoy que se cambiaban por tonteras. Se cambiaban porque el pastor vino saludando a todo el mundo y cuando le tocó a él ya no lo saludó. He visto gente cambiarse de congregaciones porque le dijeron tenés que ponerte corbata. Mira, si te pones corbata o no te pones corbata es lo mismo. Pero ofenderte porque te dijeron que tenés que usar corbata e irte de la iglesia, eso es ser niño. Al niño, ¿cómo se lo conoce? Por su manera de hablar, por su manera de actuar. Así se lo conoce el niño. Entonces, lo que debemos salir nosotros, los santos, es de un estado de inmadurez, de niñez. Y por un tiempo que lo hayamos sido está bien, pero después de 20 años en una congregación y seguir teniendo actitudes inmaduras, yo les llamo, ¿vieron los niños que tienen retraso madurativo? Está bien, no pasa nada, no se les nota cuando son chiquitos. No se les nota el retraso madurativo, pero cuando tiene 20 años, vos ya ves, sí, bueno, tiene un retraso madurativo. Los santos debemos ir creciendo todos los días, todas las semanas, en el conocimiento ¿de qué? ¿De la palabra escrita? Sí, pero no se refiere a eso, de ir creciendo en el conocimiento de Cristo en nosotros. ¿Es malo conocer la palabra escrita? No, tenés que conocerla. Es más, leyendo la palabra escrita vas a entender todo lo que el apóstol Pablo nos enseña y nos declara. Quiero leer una cita bíblica acá que dice de 2 Corintios capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué dice? Todo pensamiento. No se lleva cautivo los demonios, atamos al diablo, reprendemos al diablo. Deje de pelear con el diablo. El diablo yo le decía, el diablo no es tu peor enemigo. Tu peor enemigo es la ignorancia. Mi peor enemigo es la ignorancia. Es no conocer mis derechos como hijo de Dios, mis derechos legales, no conocer mis derechos como esposa de Jesucristo, es no conocer mis derechos como heredero, es no conocer mis derechos como santo. Eso es mi peor enemigo, no conocer mi identidad en Cristo. Eso es lo que hace que la iglesia no pueda ser efectiva, productiva y poderosa en un ámbito natural cuando en el ámbito espiritual ya lo es.
el no conocer, el no saber. Entonces dice, mira, llevando cautivo todo pensamiento, tus pensamientos y los míos son los que tenemos que llevar cautivo a diario a la obediencia de Jesucristo, no a los demonios. Los demonios ya fueron sometidos, los demonios ya fueron derrotados. Y dice, sí, pero todavía sigue operando las tinieblas. Mira toda la maldad que hay. Mira, el sistema ya fue sembrado. El sistema es un conjunto de pensamientos diabólicos y nosotros, más que luchar contra el diablo, tenemos lucha contra el sistema, contra la mentalidad del sistema. Contra eso es nuestra lucha. Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Derribando todo argumento. Esa la palabra es arge. Viene de arquitectura. Es una construcción de pensamientos que se gestaron en nuestra cabeza y se convirtieron en fortaleza. Eso es tu enemigo. Y eso sí es una influencia generada por pensamientos de demonio en tu cabeza. Pero directamente contra el demonio no es tu guerra, es contra tu fortaleza, contra tus pensamientos. La palabra nos enseña que todos los enemigos de Cristo fueron puestos debajo de sus pies. Y sus pies es la iglesia, porque somos el cuerpo de Él. Y los pies no están en la cabeza, los pies están en el cuerpo. Entonces, todos nuestros enemigos fueron puestos debajo de nuestros pies. Hay unos solos enemigos, hablo plural, enemigos todavía que no fueron puestos debajo de los pies. ¿Cuáles son? Acá Pablo lo dice. Nuestros pensamientos, tu manera de pensar es la que te ha llevado al estado donde vos estás. No es el diablo. No es el diablo. Cuando te salieron malos negocios, no fue que el coludo, el astudo, el como le quieras llamar, metió la cola, la pata. No. Es tu manera de pensar la que te hizo fracasar el negocio. Es tu manera de pensar la que te hizo perder tu esposa, tu esposo, la que hizo que tus hijos no te quieran o te quieran. Es tu manera de pensar, porque nosotros somos lo que pensamos. Lo pensamos, lo hablamos y lo hacemos. Y lo actuamos, lo manifestamos. Si nuestra manera de pensar no cambia, vamos a seguir teniendo siempre los mismos resultados. Si creemos que no somos santos, entonces vamos a seguir viviendo siempre como pecadores. Si creemos que no somos benditos, vamos a seguir viviendo como malditos. Si creemos que no somos completos en Cristo, vamos a vivir siempre como necesitados. Si creemos que no tenemos poder y autoridad, vamos a vivir siempre con una mentalidad de demonio. Que el diablo, yo antes le tenía miedo al diablo hasta de día. De día le tenía miedo al diablo, en plena luz del día, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Todo el tiempo le tenía miedo al diablo. Hoy yo a lo único que le tengo miedo es a la puerta del auto. No le tengo miedo a ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque una vez me agarré el dedo con la puerta y ¿cómo duele? Eso sí que duele. Eso tenés que tener miedo. Después le tenés que tener miedo a tu esposa en el supermercado, ¿viste? Cuando va con el carrito y sonriendo así, me gasto toda la plata. Esas cosas dan miedo. Pero el diablo no da miedo a nadie. El diablo no, a mí no me asusta. Como yo, un hijo, un heredero, conformado a la imagen del Eterno, gran yo soy, ha de temerle a Satanás. La palabra nos dice que las puertas del Hades jamás prevalecerán contra la iglesia. Y ahí está hablando que las iglesias son las que avanzan y el Hades es el que retrocede. Nosotros siempre nos hemos entendido que el Hades viene a atacar y nosotros nos cubrimos y nunca nos hace nada. No. En el contexto en el que habla y en la traducción más fiel griega nos da a entender que es la iglesia la que avanza, penetra y las tinieblas no tienen oposición y no tienen resistencia y van retrocediendo. Esa es la iglesia, la esposa del Señor. Para ir Entonces, el punto clave para cerrarlo es conocer la herencia, para que esos pensamientos puedan salir de la cabeza. Por supuesto, conocer lo que te pertenece. El Espíritu Santo, la gente cree que es para hablar en lengua nada más. La gente cuando ora, Señor, bautízame en nueva lengua, quiero hablar en nueva lengua. Y el anhelo de todo evangélico es hablar en nueva lengua. Pero la palabra dice, y no es malo, José está hablando en cuanto. A mí me encanta escuchar cuando la gente habla en lengua. Me gusta ese idioma raro que se habla que no lo entiendo. Es bueno hablar en lengua, edifica a uno, edifica, claro que sí, pero cuando el apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu nos fue concedido o nos fue dado para revelarnos lo que ya se nos concedió. Y la gente cree que el Espíritu es solo para hablar en lengua. El Espíritu nos fue dado, otorgado, mora en nosotros para revelarnos todas las cosas que ya se nos han concedido. ¿Se entiende? Entonces, lo que todo santo debe empezar a conocer
lo que ya tienes. No se trata de lo que haces, se trata de saber. Cuando lees el libro de Romanos, el capítulo 6, siempre dice, y sabemos, no dice y hacemos, y tenemos que hacer. Lee bien esos detalles, que más bien lo que tenés que empezar a hacer en este tiempo es saber lo que ya tenés para dejar de buscar lo que pensás que no tenés. Pedirle al Espíritu y Él te va a guiar y te va a enseñar. Ahora, algo muy fundamental para que los santos salgan de un estado de inmadurez, para que los santos sigamos creciendo en el conocimiento de Cristo en nosotros, son los ministerios. Miren, acá tengo una cita bíblica que dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, oí bien, ¿cuál es el fin? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Papá, quiero que leas bien. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay gente que no, eso de apóstol, eso de profeta ya no es. ¿Quién dice que no es? Él dice que Él mismo lo constituyó, Él mismo llamó. Y esto en el original dice que lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo hasta que los santos lleguen a la perfección para la obra del ministerio. O sea, mientras haya la iglesia en la tierra, mientras esté la iglesia en la tierra, van a existir los ministerios. Y eso es un verbo ahorita que habla de un presente continuo. Deja de inventar que ya no existen profetas, que ya no existen apóstoles, porque vos no sos nadie, voy a ser fuerte, vos no sos nadie para decir cuándo caducan los apóstoles, ni los profetas. Yo no soy ni apóstol ni profeta, pero yo creo por lo que me enseña la palabra, no por lo que oí o lo que me parece. Los apóstoles y profetas siguen vigentes. Así que te lo vuelvo a repetir, no estás autorizado para decir cuándo caducó eso. Podemos discutirlo, puedes mandar mensajes, puedes llamar, puedes venir a vernos también, no hay ningún problema y lo podemos hablar al tema. Ahora te quiero decir, ¿dónde estuvo una falla? Dice que Él constituyó a los ministerios para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. ¿Dónde fue uno de los mayores problemas? Los ministerios. Muchos, no digo que todos, porque muchos aportan y suman a la edificación del cuerpo de Cristo. Pero muchos ministerios creyeron que el Señor los llamó y los constituyó apóstoles y profetas y etcétera, etcétera, para empoderarse ellos, para elevarse ellos, para exaltarse ellos. Y fue un error muy serio y muy grave. Hoy hay una mentalidad, ¿cómo se dice? Apostolitis, una apostolitis, donde es el apóstol y los santos por debajo. Y todo el mundo sirviendo al apóstol. Y guarda que llega el apóstol. Y el apóstol. Ella me está mandando un mensaje insultándome, seguro. Y el apóstol. Mira, yo te voy a decir algo. El ministerio que Dios te dio no fue para que vos te exaltes. El ministerio que Dios te dio no fue para que vos te vayas a la cima y pongas a los santos por debajo. El problema fue que cada vez que los ministerios enseñaron a los santos, le enseñaron: los santos no son ungidos y nadie nos toque a nosotros que somos los ungidos del Señor. Nadie, voy a apagar esto porque si no el coludo está metiendo la pata. Esto es el celular que tengo acá. Quiero decirte algo. Tenés una tarea como ministro del Señor y es empoderar a los santos, no empoderarte a vos. Es capacitar a los santos para que ellos sean perfeccionados para la obra del ministerio. Podríamos llamarle los 5 ministerios que capacitan al 6º ministerio, que es el ministerio de los santos. Son los santos los que son perfeccionados y capacitados para la obra del ministerio. O sea que cuando ellos se reúnen,
Los ministerios los capacitan, los ministerios los entrenan y los santos salen a hacer la obra. Salen a hacer milagros, señales, maravillas, prodigios, hacer estragos, manifestar reino, llevar vida donde hay muerte, llevar esperanza donde hay desesperanza, llevar luz donde hay tinieblas, llevar sanidad donde hay enfermedad, llevar abundancia donde hay pobreza. Esa es la obra de los santos, ser machal. Eso es dominio en el griego, en el hebreo. Machal significa influencia, ser influencia en la tierra, ser influencia en su huerto. Su huerto vendría a ser su trabajo, su casa, su familia, su barrio. Eso es lo que hacen los santos. Pero los santos, cuando salen el domingo de las reuniones, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque los ministerios se dedicaron a empoderarse ellos y a autoexaltarse como el gran apóstol y todos por debajo. Cuando el gran apóstol de verdad, que era el apóstol Pablo, que con solo hacer así, con el sudor de su frente, echaba demonios, sanaba enfermos. Y él decía, yo apóstol entre vosotros. El apostolado es entre la gente, no sobre la gente. El profeta es entre la gente, no sobre la gente. No, los ministerios no son sobre la gente. Los ministerios son entre los santos, para capacitarlos a los santos. Pero si los santos que están con vos no son capacitados, no son empoderados por la verdad presente, no salen a hacer influencia, no salen a ejercer machal en la tierra, entonces te quiero decir que estás haciendo una tarea mal. Estás fallando en algo. Porque tu tarea y tu responsabilidad como ministro es empoderar a los santos y que los santos dejen de ser leones en las congregaciones y meninos, gatitos en la sociedad. Porque dentro de la congregación los santos gritan, conquistaremos, y el diablo, y está asustado, y al otro día te enfrentas con un mundo que te hace callar, que te hace retroceder, y que dice, pastor, ayúdame, mensajes de WhatsApp, oren por mí, porque estoy sufriendo, oren por mí, y así, y vos decís, ¿qué te pasó? Claro, porque dentro de la congregación sos un león, pero afuera sos un menino, en el trabajo, en donde estás. Pero ¿por qué es tu culpa? No. Yo te lo voy a decir, es culpa de los ministros cuando no entrenamos a los santos y los capacitamos y los llevamos a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Acá cuando dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no andemos de un lado para otro, dice, llevado por doquier de todo viento de doctrina por estratagema. Estratagema es cuando jugaban a los dados y artimaña, sería hacer trampa con los dados. Eso es lo que está diciendo este texto, como esos que hacen trampa con los dados, con el ejemplo. ¿Qué sería hacer trampa con los dados? Es cuando vos como ministro te parás y le decís a la gente, yo soy el ungido de Jehová y ustedes son, bueno, los que vienen a la iglesia a pedir, los que no son bendecidos, los que son los necesitados, los que no tienen unción, los que no tienen poder, los que tienen que depender de mí. Entonces estás haciendo trampa. ¿Por qué estás haciendo trampa? Porque le decía a la gente que vos sos el único ungido, el único que tiene poder, el único que tiene autoridad, y los santos tienen el mismo poder, la misma autoridad, no que vos y que yo. Tienen el mismo poder y la misma autoridad que nuestro Señor Jesucristo. Por eso los ministerios son entre la gente y no sobre la gente. Tenemos la misma posición, ministros y santos. Tenemos la misma posición en Cristo, la misma autoridad, pero una distinta función. Pero esa función no es sobre la gente, sino es yo, ministro, entreno a santos. Santos salen y hacen la obra. Para ser más criollo, el protagonista no debería ser el apóstol, no debería ser el pastor. El protagonista son los santos haciendo la obra de Cristo en las calles. Eso es un ministerio correcto. Hasta que todos lleguen a la medida y a la estatura y a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso es el tiempo de los hijos entendidos. La manifestación de los hijos entendidos en la palabra, en la verdad presente. Eso es verdad lo que está diciendo Cintia, esto es poderoso, porque tenés que aprender a entender los tiempos en los que vivimos. Y los tiempos en los que vivimos, no sé, hoy viene crisis para la Argentina, Mauricio Macri dijo esto, nunca me acuerdo el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y todo. Tenés que entender los tiempos, y no es tiempo de crisis para la iglesia, es el tiempo de los santos entendidos en la verdad de Cristo, son los que van a manifestar la vida de aquel que nos llamó. ¿Sí? Entender esos tiempos, no ser un entendido de que hay o no hay crisis, porque la iglesia no vive en crisis, la iglesia vive en Cristo. La iglesia está en Cristo y está completa. Tenés que dedicar tiempo a entender quién sos en Cristo para salir de un estado de inmadurez y empezar a poseer tu herencia
y manifestarla en la tierra. Creo que estamos llegando al final de hoy, de este programa. Acá las chicas están de pocas palabras, si vinieron hoy parece que la han retado, no sé en la casa qué pasó. Pero bueno, nos vamos a despedir de la gente. Los esperamos para el próximo programa, que sería el próximo miércoles. Miércoles, ¿no? Hoy es ya viernes. El próximo programa, miércoles. Y nos pueden hacer llegar sus preguntas por mensaje privado al Face o al WhatsApp también. Dios ya nos bendijo y nos estamos viendo. Gracias.